Bien, vamos a dar inicio a la audiencia continuada en la causa 7091-2014 a cargo de la doctora Isaga Pellegrini. Gracias, señora presidenta. El acta de la edición anterior, por favor, póngala en pantalla. Doctora, ya se puso el acta en pantalla. Muy bien. ¿Alguna observación al acta de la sesión anterior, señorita fiscal? Muy buenos días, señora magistrada. Sin observaciones al acta. Bien. Señor procurador o representante del Estado. Buenos días, señorita magistrada. Todos los presentes sin observaciones. Gracias. Ok. Doctora Vázquez, o las personas jurídicas. Doctora Vázquez. Sin observación, doctora. Sin ninguna observación. Ok. Doctor Espinosa, de la acusada Branda Not. Sin observación alguna, señorita magistrada. Doctor Vidal. Ninguna, doctora. Doctor Observación, doctora. ¿No me escucha? Ninguna observación, señora doctora. Doctor Su. Sin observaciones. Sin observaciones, señora magistrada. Doctor Valverde, usted va Sí, también, señora magistrada, pues el doctor Valverde en representación de la señora Fernando. Sin observaciones. Muy bien. Gracias. Todos estamos, ¿no? Ya,
No habiendo observaciones, se tiene por aprobada el acta de la sesión anterior y la señora presidenta la firmará conforme corresponde. Continuamos entonces, está el señor testigo. Señorita fiscal, estaba ahí su testigo, lo vi. Sí, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Velarde? Bien, Bien, buenos días. Usted ya está bajo el juramento y la señorita fiscal va a proceder con sus preguntas. Señorita fiscal, puede continuar. Gracias, señora magistrada. Señor Moisés Velarde, usted nos ha indicado ya en la audiencia anterior que tuvo comunicación para efectos de la adquisición de esta oficina de Torre Omega con el señor Alejandro Toledo. ¿Puede indicarnos en cuántas oportunidades se comunicó con él y si estas fueron de manera física o telefónica? De manera física en 2 oportunidades. Telefónica pueden ser 2 o 3 más. Yo creo que 2. Dice usted 2 oportunidades de manera física. ¿Puede usted hacer referencia a esas 2 oportunidades? Sí, cómo no. La primera de ellas fue, mire, nosotros construimos la Torre Omega y mi oficina quedaba en el piso 8. Cualquier persona que llegaba al counter para preguntar sobre la venta de alguna oficina, estacionamiento o depósito, era enviado a mi oficina, me avisaban e iban a mi oficina. Es así como llegó el señor Toledo al edificio Omega, me parece que a fines de julio y principios de agosto del 2012, preguntando si habían oficinas disponibles. Entonces fue remitido a mi oficina y ahí yo lo atendí, le expliqué que ya no existían oficinas en venta, se habían vendido todas las oficinas y que solo teníamos estacionamientos y depósitos. Sin embargo, yo me comprometí a ver si alguno de los que habían comprado estaban dispuestos a revender su oficina. Esa fue la primera vez. Bien. ¿Y la segunda oportunidad en la que usted físicamente se contacta con él? La segunda oportunidad fue cuando yo le presento al señor Mario Aranda. Mario Aranda era el gerente general de la compañía Actualizap, un ciudadano chileno, que entre las personas que yo ubiqué para la reventa, él estaba dispuesto a revenderla siempre y cuando fuera a $3,200 el metro cuadrado. Yo ahí me comuniqué con el señor Segarra, que trabajaba con el señor Toledo, para decirle que había un vendedor de oficinas y entonces acordamos reunirnos en mi oficina, el señor Toledo y el señor Aranda. Y eso se realizó y fue la segunda oportunidad en que vi al señor Toledo. Bien. ¿Usted hace referencia a que se ha comunicado también con la persona de Carlos Segarra? ¿Puede usted indicarnos cómo conoce a Carlos Segarra, quién se lo presenta, en qué circunstancias es que conoce usted? Sí, el señor Segarra llega a mi oficina con el señor Toledo. Y entonces ahí, en esa oportunidad lo conozco a él. Señala usted también que se comunicó con él en varias oportunidades. ¿En qué consistían estas comunicaciones con el señor Carlos Segarra? Como le digo, yo me había comprometido a ubicar a algún comprador que quería revender su oficina. Entonces, cuando tenía algún proyecto, lo llamaba al señor Segarra, mi comunicación era con él, y bueno, le daba las novedades, le decía que había o no había, hasta que llegué a comunicarme porque el señor Aranda había decidido vender. A él le comuniqué y con él acordamos la fecha en que se podían reunir el señor Toledo y el señor Aranda para arreglar los detalles de la venta. ¿Quién le da a usted indicación para que usted pueda comunicar mediante el señor Carlos Segarra sobre las novedades o las posibles adquisiciones o de compra-venta de la oficina? Bueno,
Me parece que fue el día que llegó el señor Toledo con él y me dijo que yo cambiamos el teléfono y intercambiamos teléfonos y me pidió que yo, cualquier asunto relacionado, me comunique con él. Bien. Posteriormente a estas comunicaciones con estas dos personas, Alejandro Toledo y Carlos Segarra, usted ha indicado también que tuvo comunicaciones con la persona del doctor Eskenazi. Así es. ¿Cuándo es que comienzan ya estas comunicaciones con la persona del doctor Eskenazi, como usted lo ha señalado? Mire, yo soy también corredor inmobiliario registrado en el Ministerio de Vivienda. Entonces, como tal, yo tengo la obligación de preparar todo el material para confeccionar la minuta, indicar los metros cuadrados, el número de oficinas, las cocheras, los precios, etcétera, etcétera. Entonces, después de la reunión del señor Toledo con el señor Aranda, el señor Segarra me avisa, no, me llama el señor Eskenazi y me dice que a partir de la fecha él se iba a encargar de todos los asuntos relacionados con la compraventa y que yo solo le indicara a él sobre la independización, sobre los metrajes, en fin, todo lo relacionado con el inmueble a él, pero que ya yo no intervenía en la minuta. Y así lo hice. ¿Puede usted indicarnos que cuando usted se comunica, si es que cuando usted se comunica con el abogado David Eskenazi, él le hace referencia a la oficina que era de interés o que habían realizado las tratativas para la adquisición del señor Toledo y el gerente de Aqualizap? Sí, me dijo que ya él se había contactado con Actualizap, que ya estaban corriendo con la minuta, ¿no? Ha indicado usted que posteriormente en su declaración ha señalado también que también tuvo tratativas con la persona de Javier Silva Chueca. ¿Puede indicarnos quién es esta persona y a quién representaba? Me parece que el señor Silva Chueca fue el nuevo gerente general de Actualizap. Él reemplazó al señor Aranda. Entonces, con él se continuaron los documentos de compra y venta. Bien. Dentro de la escritura de compraventa se establece que el bien, es decir, la oficina de Torre Omega, así como los depósitos y estacionamientos, tenían la condición de bien futuro. ¿Puede usted explicarnos por qué razón es que se hace la transferencia de esa forma? Sí, cuando se comienza la obra y se abren las ventas, todo se vende como bien futuro porque no existe el bien. Conforme se va avanzando, se va materializando la obra e inclusive se va acabando la obra. En este caso ya el edificio estaba acabado, estaba en pleno funcionamiento, pero se consideraba bien futuro porque no se habían independizado los inmuebles. Una vez que se independizan los inmuebles, entonces ya se procede a la elevación a escritura pública. ¿Puede usted indicarnos aproximadamente en qué fecha es que ya se llevan a cabo todos estos procedimientos y pueden realizarse las inscripciones a nombre de los propietarios de los inmuebles? Sí. Permítame un segundo. O aproximadamente lo que usted recuerda. El mes de septiembre del 2012. Bien. Ha indicado usted también que tuvo varias reuniones, no sé si telefónicas o personales con el señor Eskenazi. ¿Puede usted explicarnos si estas fueron personales o tan solo eran comunicaciones telefónicas?
No, sí, no, personal, no, nunca me he reunido con el señor Eskenazi, todas eran telefónicas. Bien. Cuando él se comunica con usted, le manifiesta que esta oficina iba a ser adquirida por la señora Eva Fernenburg o por el señor Alejandro Toledo. Sí, mire, cuando cualquier persona va a visitar un mueble con el objeto de comprarlo, normalmente es para él, pero en muchas oportunidades van personas en representación. Yo pensé que era para el señor Toledo, pero el señor Eskenazi me dijo que era para la señora Eva Fernenburg. Entonces, yo pensé que esa señora era la representante de una ONG o algo por el estilo. No la pregunté más ni lo ubiqué. Para mí este bien había sido para una ONG en la que tenía algún tipo de participación el señor Toledo. Y nunca me dijo que era para él. Bien. ¿Puede usted indicarnos también respecto a un muro divisorio que usted indicó en su declaración que se había comprometido a realizar en las oficinas que se adquieren por parte de, o a nombre de Eva Ferro? ¿Puede explicarnos en qué consistió la intervención suya? Con mucho gusto. Lo que pasa es que Actualizap no compró una oficina, sino compró 2 oficinas. Porque el local que tenía, donde ellos venían trabajando, era muy pequeño. Entonces, las 2 oficinas juntas iban a servir para Actualizap. Pero al venderse una de ellas, Actualizap solo se queda dueño de una. Y el muro divisorio entre ambas oficinas era responsabilidad de nuestra empresa. Si el propietario quería que no le hagan el muro, no se lo hacíamos, pero si pedía que se haga el muro, se hizo. Entonces procedimos a dividir las 2 oficinas del piso 17 pertenecientes a Actualizap. ¿Esta división se realiza antes de que se efectúe la compra-venta por parte de la señora Fernenburg o posteriormente a ello? Yo creo que estando en la minuta ya, porque ya había seguridad, ya se había entregado algún dinero, entonces ya era seguro que tenía que dividirse las oficinas. Bien, ¿puede usted indicarnos si inmediatamente, luego de firmadas las escrituras, esta oficina adquirida a nombre de Eva Fermo fue ocupada y por quiénes? No creo que fue ocupada. Como le digo, yo estaba en el piso 18 y esta oficina era en el piso 17. Yo habré pasado por ahí 2 o 3 veces y vi movimientos en el sentido de ingreso de materiales. Y alguna vez, por curiosidad, me paré en la puerta y parece que se estaban haciendo las divisiones interiores, ¿no? Pero ya eso era una propiedad privada, yo no tenía que estar ahí. Bien, respecto al mantenimiento, ha señalado también usted en sus declaraciones testimoniales a nivel de instrucción, que en varias oportunidades fueron pagadas por Carlos Segarra. Sí. ¿Puede usted hacernos la referencia al respecto de estos pagos? Cuando ya es vendida la oficina, el mantenimiento mensual, de acuerdo al reglamento del edificio, era pagada por el propietario. Entonces, esos asuntos administrativos fueron delegados en el señor Segarra. Y me acuerdo que él pagó en un par de oportunidades, o no sé si fueron 2 meses juntos o uno a cada vez, pero él pagaba el mantenimiento de la oficina. Cuando el señor Segarra pagaba el mantenimiento de la oficina y se acercaba a su oficina a hacerlo, ¿indicaba que era por indicación de la persona de Alejandro Toledo? No, solamente me entregaba el dinero. Okay. Me entregaba o también lo transfería, ¿no? Bien. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señorita magistrada. Gracias, señor Velarde. Gracias, doctora. Señor procurador o señorita procuradora, ¿alguna pregunta al testigo? Sí, muchas gracias. Buenos días, señor testigo. Buenos días.
Voy a continuar con el interrogatorio, fundamentalmente haciendo algunas preguntas de precisión. El señor Toledo, cuando se reunió la primera vez con él en su oficina en el piso 18, ¿le indicó cuál era el posible precio que podía pagar por la oficina, cocheras y depósito? No, él no me dijo el precio. Como no habían oficinas en venta, usted me está hablando de la primera oportunidad. Como Correcto. no habían oficinas en venta, no hablamos de precio en ningún momento. Yo me comprometí a buscar a alguien que ya haya comprado y quiera revender. ¿Le mencionó algún presupuesto con el que él contaba para comprar los inmuebles? No, no. Ok. ¿Podría describir las características de la oficina que vendió la empresa actual en la Torre Omega? Sí, esta oficina quedaba en el frente que miraba, digo, porque ahora han hecho otro edificio, que miraba el campo de golf de los Incas. Tenía aproximadamente 250 y tantos metros cuadrados. Era un panorama espectacular, una vista muy bonita. Tenía su entrada propia. No sé si quiere algún otro detalle de ella, porque nosotros vendimos la oficina lisa, sin piso, sin techo, sin divisiones. Ok, ¿no? Suficiente. Señor, cuando el señor Eskenazi lo llama y le dice que a partir de ese momento él se encargaría de todo lo concerniente a la venta, ¿le mencionó que se refería a la compra-venta inicialmente gestionada por el señor Toledo? Explique los detalles de esa comunicación, por favor. Me parece que es el señor Segarra el que me dice que a partir de la fecha, todo lo concerniente a la compraventa será por intermedio del doctor Eskenazi, y que le había dado mi teléfono y así se comunica el señor Eskenazi conmigo. Y bueno, yo le comienzo a pasar todos los datos que él requería para el documento de compraventa, para la minuta. Uh-huh. ¿Y cuándo usted se enteró que la venta se había efectuado a favor de la señora Eva Fernenboom? Porque en el contrato cuando iban a firmar el contrato, yo pedí que me enviaran una copia de la minuta. No, pedí que me enviaran las partes que ellos consideraban que yo debería revisar, como áreas, estacionamientos, número de cocheras, en fin. Y ahí pude ver que era para la señora Fernenboom. ¿El señor Eskenazi en algún momento le indicó que la señora Eva Fernenboom era la suegra del señor Alejandro Toledo? No, me dijo solo el nombre, pero no me dijo qué parentesco tenía, por eso es que yo pensaba que era alguna representante de una ONG extranjera. ¿En algún momento el señor Toledo le comentó que la oficina, las cocheras y el depósito que deseaba comprar eran para otra persona? No, nunca me dijo nada. En algún momento, ya más específica esta pregunta, le indicó el señor Toledo que la compra de la oficina y demás inmuebles era para la señora Eva Fernenboom. Tampoco. Yo me enteré eso por el señor Eskenazi. En algún momento, alguna de las personas que participaron en la compra-venta a la que venimos haciendo referencia le especificaron que el real adquiriente de la oficina en la Torre Omega sería una persona distinta a Alejandro Toledo. No, yo como le digo, me enteré de eso cuando el doctor Eskenazi me lo dijo. ¿En algún momento le mencionaron a Joseph Maiman como posible comprador? No, nunca he oído ese nombre. Bueno, lo he oído después en la prensa, ¿no? ¿El señor Toledo le comentó en algún momento el uso que le iba a dar al inmueble objeto de compra? No, yo no preguntaba porque eran oficinas, o sea que el uso iba a ser de oficina. Ahí no se podía usar como casa habitación, ¿no?
Usted mencionó que cuando el señor Toledo se acercó en la primera oportunidad, dijo que el inmueble se encontraba cerca a su domicilio. ¿Allí le comentó algún otro propósito, finalidad? ¿Le dijo que iba a hacer el trabajo en ese lugar? No, lo que me dijo es efectivamente cuando nos paramos en la oficina y vimos el golf y él también me indicó que su casa estaba muy cerca, porque creo que él estaba en la urbanización Camacho, que es realmente cerca ahí, ¿no? ¿Y algo más al respecto? No, solo me dijo que era próxima a su casa, que estaba cerca a su casa. ¿El señor Toledo, la señora Eva Ferden o alguna otra persona ocupó en algún momento la oficina adquirida? Que yo sepa, no. No, nadie me avisó y no sé si se llegó a ocupar en algún momento la oficina. Usted mencionó que los pagos por los servicios comunes, entiendo, del edificio fueron solventados por el señor Segarra. Sí. Pagados en efectivo por transferencias, ha dicho usted. Para registrar esa compraventa, ¿usted emitía algún recibo, algún comprobante de pago? Desde luego. ¿Y el comprobante de pago a nombre de quién estaba, figuraba? No recuerdo. No recuerdo. Okay. No sé si era el señor Segarra o el señor Toledo, pero ellos pagaban a través del señor Segarra. Ok. Muchas gracias, señor testigo. Señorita jueza, se ha concluido. Encantado, gracias. Vamos a empezar por el abogado de Eskenazi, doctor Legua. ¿El acusado de Eskenazi está? No lo visualizo. Señora magistrada, no, ninguna pregunta. Ya. Sí estoy presente. No lo visualizo. Bien. No pregunta. El doctor Vidal, ¿preguntas? Ninguna, doctora. Bien. El doctor Espinosa por el señor Abraham Danot. Con su venia, señorita magistrada. Señor Moisés Velarde, testigo, muy buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? Usted manifestó respecto del señor Alejandro Toledo que en 2 oportunidades de manera física estuvo con él y aparentemente en 2 oportunidades de manera telefónica. Pregunto, respecto del señor Abraham Danón, ¿usted lo conoce? No, no lo conozco. Eso sería todo, señorita magistrada. La doctora Violeta, ¿algunas preguntas al testigo? Doctora Vázquez, por las personas jurídicas, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctora. Bien. Bien. Doctor Su, por Toledo y por Elian. Ninguna pregunta, doctora, ¿no? Ya, doctora, ya la escuché. Ya la escuché. Doctor Su. Sí. Primero, ¿por quién va a ser usted? Ninguna pregunta, doctora. Ya, doctora Vázquez, ya. Señora magistrada, voy a hacer las preguntas por mi patrocinado Alejandro Toledo. Sí. Señor Velarde, muy buenos días. Muy buenos días. Señor Velarde, ¿usted recuerda si ha rendido alguna declaración ante el Ministerio Público por estos hechos? Sí recuerdo. ¿Recuerda en qué año más o menos? Sí, tenga la bondad de esperar. Señor Velarde, sí. Discúlpeme. Solamente si usted recuerda. Si no recuerda, no hay problema. No necesita revisar ningún documento porque se trata de... Recuerdo. Pero sí recuerda que declaró. Sí. Ya. Usted ha señalado al Ministerio Público que
y lo ha repetido la procuradora hace unos momentos, que se pararon en la oficina y que el señor Toledo dijo que quedaba cerca de su casa y que tenía una vista que le gustaba. Cuando usted dice se pararon en la oficina, ¿a qué oficina se refiere? ¿En qué oficina estuvieron? En el piso 17. Las dos oficinas de propiedad de Actualizap no estaban unidas. Perdón, estaban unidas. No tenían el muro divisorio. Entonces, ahí se veía todo el panorama que le he descrito. Dígame, ¿y usted esas oficinas ya se las había entregado a la empresa Actualizap? Claro, ya eran de ella. Ellos eran los vendedores. ¿Y esas oficinas estaban sin puertas? ¿O sea, estaban libres? ¿Cómo era? ¿Podría explicarnos? Sí. En cada piso habían 4 oficinas. No, le pregunto por la oficina de Actualizap, solamente por esa. ¿Tenía puertas o no tenía puertas? Sí, tenían 2 puertas. Ya. 2 puertas. ¿Y usted cuándo es que entra a la oficina con el señor Toledo? ¿En qué momento? En la primera ocasión que él, cuando Actualizap me dice que ella podía venir. vender. ¿Y usted ingresa a la oficina de Actualizap cuando todavía no hablaba con el señor Mario Aranda para ver si podía vender o no su oficina? No. Ya se había hablado sobre eso. Pero usted dice que en la primera vez, señor Velarde, usted dice que en la primera vez el señor Toledo va a su oficina al piso 18, le pregunta si hay oficinas en venta, usted le dice que no, y queda usted en que va a averiguar. Después usted relata que comienza a hablar con uno y otro propietario hasta que finalmente el señor Mario Aranda se anima a vender al doble, a $3,200 el metro cuadrado. Entonces, por eso le pregunto, ¿cómo es que el primer día que llega el señor Toledo, usted le enseña la oficina del piso 17 si usted primero estaba con llave esa oficina? ¿Usted tenía las llaves de las oficinas, señor Velarde? No. ¿Y cómo ingresa usted a la oficina? Mi oficina, la del piso 18, también daba a ese lado. Entonces, vimos, algunas oficinas ya estaban trabajándose. Entonces, con el permiso de los obreros, vimos el frente que daba al Jockey Plaza y vimos el frente que daba al campo de golf. Sí, señor Velarde, entonces, ¿usted ingresa a la oficina del piso 17 o entra al piso piso 18 de su oficina mía? Creo que entré a mi oficina y a otra oficina más, pero no al del señor Aranda, porque él tenía las llaves. Ya se está acordando entonces usted un poco, ¿no? Se está acordando. Sí, así es. Ya. Y usted también declaró ante la Fiscalía, ¿no? Un 27 de mayo del año 2013, ahí está su declaración a hojas 1269 de este expediente. Y usted declara y dice que el señor Toledo le pregunta por oficinas, pero usted dice en la respuesta 3, dice, pero es el caso, después él me manifestó que no era para él la oficina. Así dijo usted en el año 2013, cuando los hechos habían ocurrido recién, hacía 5 meses. Y ahora usted dice que el señor Toledo le dijo, mi casa está cerca, me gusta. Sí, pero era una expresión general. Me gusta el golf, me gusta el panorama, me gusta está cerca de mi casa. Ya. En fin. Y señor Velarde, usted dijo algo que quisiera que nos aclare para que quede claro en los señores magistrados. En un momento usted dice que se entera al leer la minuta que la propietaria era la señora Fernemu. Eso ha dicho usted hoy día, ¿no? Sí. Pero en la sesión anterior usted declara y dice que el señor Eskenazi le dijo que la propiedad era para la señora Fernemu. Así es. Son dos cosas distintas. Total, ¿usted se entera por el señor Eskenazi o porque usted lee la minuta? Yo leo la minuta la parte de la minuta que me pasa el señor Eskenazi para comprobar si las áreas, todo lo que es concerniente a la oficina correspondía. Entonces, ahí, pero ya me había dicho él por teléfono también, ¿no? Que no era que era para la señora Eva Fenner. Ya, entonces. No, mire, me estoy confundiendo, señor. Creo que lo he visto en la minuta. En la minuta. Y no sé si vi la minuta completa, sino solo la parte que hacía referencia. Vi la minuta completa porque yo se la.
No me acuerdo exactamente, pero yo vi la minuta. Señor Velarde, cuando usted declara el 27 de mayo del año 2013, a la pregunta 7, le pregunta la fiscal. Cuando usted indica en la reunión entre Alejandro Toledo y el señor Mario Aranda por el precio de las oficinas, ¿pudo advertir que estas oficinas eran para el señor Toledo? Y usted respondió que no podía saber para quién era. Yo me imaginaba que era para él, pero posteriormente sé por el doctor Eskenazi que era para la señora Fernenbaum. Esa fue su respuesta. ¿Qué nos puede decir ahora que ya estamos en juicio? Me reafirmo en lo mismo. Cada persona que venía a ver un inmueble, se suponía, en el 90 y tantos % eran para ellos. O venía el gerente, o venía alguien, en fin. Luego el señor Toledo también, cuando él vino, yo me imaginé que era para él. Pero después me enteré que no era para él, que era para la señora Fennerwood. Señor Velarde, pero usted dice, cuando vino el señor Toledo, yo me imaginé que era para él. Pero usted declara en el año 2013 que el señor Toledo le dice, pero es el caso, después él me manifestó que no era para él la oficina. Esa es la respuesta 3 a la pregunta del año 2013. Objeción, señorita magistrada. Ya está, el señor abogado está tratando de confundir al testigo, quien ya ha manifestado claramente cuál es su respuesta y ha aclarado sus ideas. No estoy confundiendo al testigo, señora magistrada, sino estoy haciendo notar una contradicción sustancial. Por favor, momento. Tranquilos. El señor Velarde es testigo, después de mucho tiempo está declarando. En todo caso, usted, señor testigo, sería importante que si no puede recordar de manera precisa lo que está preguntando el abogado, simplemente hágalo así saber, ¿ya? Sí, por favor, no, también las preguntas puede ser que lo tiendan a cambiar o a modificar un poco, a no recordar lo que dijo una vez o lo que dijo la segunda vez. Señor abogado, a ver, no trate de ser más preciso en su pregunta, ¿sí? Reformule la pregunta para de una vez que el testigo diga lo que usted quiere preguntarle, ¿eh? De una manera más precisa. Porque si dijo eso, dijo lo otro, entonces ¿a cuál de las dos declaraciones él va a recordar? No sé, en la primera o la de ayer o la de hoy día, no sé. A ver, tratemos de reformular las preguntas para que sea más viable. Teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta el tiempo que está transcurriendo, ¿eh? Sí. La memoria también. Bien. Sí, con todo el respeto que merecen todos los presentes y con mayor razón el señor Velarde, que es un testigo, ¿no? Simplemente la defensa está haciendo notar que hay una contradicción con una declaración brindada hace 10 años, donde él dio una afirmación. Bien, está bien, doctor, sí, continúe, pero de una forma para evitar que objeción. Si usted, la señora fiscal, está planteando una objeción, pero ya el testigo ya había contestado, entonces cuando termine la pregunta, abogado, para poder proceder, señor testigo, cuando termine la pregunta el señor abogado, dése un poquito de tiempo para permitir que tanto la fiscalía o el procurador u otros abogados presenten formulen una objeción. Pues cuando usted ya contesta, ya no cabe dar trámite a la objeción. Simplemente la realización de debate está exhortado, ¿eh? Entonces, para poder tramitar y también que la fiscal fundamente, luego el abogado, y esto no entre a un desorden, ¿no? Todo que esté muy bien. Esté tranquilo, tómese sus segundos, piense bien y responda lo que realmente recuerda, ¿no? Y ya las preguntas y las respuestas están ahí en las declaraciones que usted ha dado con anterioridad. Y eso ya el abogado, al momento de hacer sus alegatos, pues verá cómo las utiliza, ¿no? Entonces, no hay objeción en este sentido y se le pide solamente al señor abogado para que pueda realizar las preguntas. Sí, sabemos, se entiende la tesis de la defensa y con respecto a las declaraciones que está dando el testigo en un sentido u otro. Bien, continuamos entonces. Ya, muy bien. Muchas gracias, señora magistrada, por las precisiones. Y en realidad, ya estoy culminando con respecto a mi patrocinado. Señor Velarde, usted también ha señalado el día de hoy
que cuando el señor Toledo va a hablar con usted la primera vez, dice usted ahora que fue con el señor Segarra. ¿Eso es correcto o yo me he confundido al escuchar? No, y estoy casi seguro que fue con el señor Segarra. Pues el señor Segarra creo que era su secretario, tenía un puesto muy relacionado con el señor Toledo. No sé qué cargo tenía, pero era como una especie de representante. Ya, pero no está seguro. ¿Usted cree que fue en esa reunión? Sí, yo creo que fue en esa reunión. Ya. Y usted también declara en el año 2013, cuando usted declara, le preguntan, ¿no? Sobre cuando usted indica dice, en la reunión entre Alejandro Toledo y el señor Mario Aranda, por el precio de la oficina, pudo advertir que estas oficinas eran para el señor Toledo. Y aquí le quiero hacer una precisión. Usted responde, no podía saber para quién era. Yo me imaginaba que era para él. Cuando usted dice yo me imaginaba que era para él, señor testigo, ¿está usted partiendo de qué criterio? ¿Cuál es su criterio para esa respuesta? ¿Se acuerda? Señora magistrada. Sí, lo que pasa es... Perdón, ya lo contestó a la señora fiscal esa pregunta. Es la pregunta y ya ha contestado hasta en 3 oportunidades lo mismo. Sí, ya es repetitivo. Lo que pasa, señora magistrada, que yo he escuchado tantas preguntas compuestas, sugestivas, que la verdad es que también me confundo con el interrogatorio de la fiscal. Bueno, repetidas con relación a esa pregunta, ¿no? Que se le han hecho 3 veces, le han hecho ya esa pregunta al señor testigo. Señor Velarde, ¿usted ha entregado al Ministerio Público durante estos años de la investigación esos recibos que usted sostiene que le daba al señor Segarra por los pagos de mantenimiento? Ni siquiera me acuerdo si me lo solicitaron, ¿eh? Pero debe estar en los archivos de Mire. Porque eso aunque algunos archivos ya se destruyen después de 5 años, ¿no? Ya, ahora le voy a hacer un par de preguntas para terminar, porque en el caso de mis patrocinadas, el tema es mucho más breve. Con motivo de esta compra-venta de estas oficinas, ¿usted conoció, trató a la señora Elian Carr Fernemut? No. Nunca la he visto, nunca he hablado con ella, nunca he ido a mi oficina. ¿Tiene usted conocimiento por alguna persona del edificio, en este caso de este edificio de la Torre Omega, si la señora Elian Carr ingresó al edificio a ver oficinas? Escuché algún rumor de uno de los empleados, pero no le di mayor importancia. No llegó a mi oficina. Ya, dígame, y en el caso de la señora Eva Fernemut, con motivo de esta compra-venta, ¿usted llegó a conocer a la señora Eva Fernemut? No, hasta la fecha no la conozco. Digamos, el trato que usted tuvo para efectos de la independización de esas oficinas, usted ha sostenido que los ha tenido siempre a través del señor, del abogado David Eskenazi. ¿Eso es cierto? Sí, sí. Ya. Y cuando se concluye los papeles administrativos que usted como vendedor estaba tramitando, todas esas operaciones las realiza ¿con qué persona? De parte de los compradores. Es entre Actualizap y ellos. El único compromiso que yo tenía era con Actualizap, porque en el negocio inmobiliario en el Perú, el que paga la comisión, en este caso, era el vendedor. Entonces, yo me comunicaba con Actualizap. Ellos, en el estudio del doctor Eskenazi, hicieron todo lo demás sin mi presencia. Dígame, ¿quién estaba a cargo de la administración del edificio, de la administración, del mantenimiento del edificio, una vez que la obra se concluye?
hicimos un concurso y ganó una empresa, pero en esa época todavía no estaba. Y en esa época, ¿quiénes tenían el control del acceso al edificio, en la administración? Teníamos, es que no me acuerdo bien si teníamos una empresa provisional en esa época, antes del concurso, o eran empleados de la compañía constructora, pagada por nosotros, por supuesto. Usted ha dicho que era socio de esa compañía constructora, ¿es cierto? Sí. Y ha dicho que era socio minoritario incluso. 1%, era más figurativo que otra cosa. Ya. Dígame, ustedes también han señalado que ustedes entregaron las oficinas limpias, sin tarrajeo, sin acabados, ¿correcto? Así es, sí. Y los compradores a los que ustedes les entregaron las oficinas, concretamente a la empresa Actualizac, por ejemplo, cuando tenían que hacer los acabados, cuando tenían que hacer los trabajos, ¿a quién le pedían la autorización para hacer los trabajos? ¿Cómo era el ingreso de los materiales, los obreros? Bueno, en este edificio teníamos 6 ascensores. Entonces, uno de ellos se había cubierto adecuadamente para que los materiales no puedan dañarlos. Entonces, siempre avisaban que iban a introducir mercaderías o no. A mí no, por supuesto, porque ese ya era negocio de la persona. Era una especie de administrador, un temporal que teníamos, me parece que fue un señor Sierralta en esa época, ¿no? Entonces, o ya estaba la actual administración, hasta ahora sigue la actual administración la que dejamos licitando, ¿no? No me acuerdo el nombre de la empresa, es una empresa administradora de edificios. Entonces, a él se le da cuenta para que protejan el ascensor, en fin, para que el material no malogre las cosas, ¿no? Era con ese objeto. Dígame, ¿y a usted no le daban algún tipo de informe? Usted, como era el representante de los vendedores, tenía su oficina en el piso 18, ¿le daban cuenta sobre estos trabajos que podían estar haciendo los propietarios? No. ¿Y de alguna forma usted tuvo conocimiento si entre la fecha de la compra-venta de la oficina de la Torre Omega, de la que estamos hablando, en materia de este proceso, entre esa fecha de la venta que se ha finiquitado entre julio y agosto del año 2012 a diciembre de ese año, usted supo si hubo algún tipo de trabajo de habilitación, de mejoras? Sí, le he respondido a la señora fiscal, pero fue más un acto de curiosidad. Yo normalmente me daba una vuelta por los pisos y veía que había una actividad, porque además yo fui encargado de separar las dos oficinas de Actualizac. No estaban unidas. Cuando se vendió una, nuestra empresa hizo el muro que separaba las dos. Y después vi que entraba material, que estaban haciendo divisiones, en fin. Pero como no era propiedad mía de la empresa, yo solamente miraba de la... Señor Velarde, para una precisión, cuando usted dice que vio que estaban haciendo divisiones y había materiales, ¿se refiere a cuál de las dos oficinas? Porque había una oficina cortada en dos. A la oficina vendida. La otra siguió vacía mucho tiempo. Ya. Usted señala que vio que había movimiento de habilitación, de divisiones dentro de la oficina vendida. Así es. ¿Esa es la única información que tuvo o que vio? Sí. Ya. Señora magistrada, he concluido. Gracias. Por los 3 patrocinados me ha preguntado, ¿verdad? Sí, yo ya pregunté por la señora Fernemo y la señora Carr. Gracias. Ya. Señor Velarde, solamente algunas cosas que quería que quede clara. Y conteste lo que si realmente lo recuerda, ¿no? Porque, como dice usted, declaró ya en el proceso y ahora está nuevamente declarando, y hay preguntas que quizás puedan tener aparentemente respuestas distintas, ¿no? Dígame, ¿cuáles serán sus funciones específicas con respecto a la venta de las oficinas de Torre Omega? Yo era el encargado de las ventas. Ya, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Puede explayarse un poquito en cuanto a esa encargatura de las ventas de las oficinas?
Sí, yo como representante, esta empresa, era de un ciudadano de nacionalidad griega. Él es el que financió todo. Entonces yo tenía un poder de representación y además era gerente general de la empresa que se formó acá en el Perú. El edificio tenía aproximadamente 60 oficinas y casi 470 estacionamientos y 50 depósitos. Entonces, cuando un propietario compraba la oficina, entonces si tenía alguna queja venía a mí para que se repare. Le voy a poner un ejemplo. Con un edificio de este tamaño se termina, normalmente cuando el cemento comienza a secarse o algo, aparecen a veces algunas mayólicas, algo que revientan. Entonces me llaman para hacer las correcciones, sobre todo si se trata de las áreas comunes, porque ya una vez vendida la oficina, lo que pase puerta adentro ya no es de mi incumbencia. En el caso específico de la llegada de del procesado Toledo a sus oficinas, ¿puede explicar un poco más cómo es que Toledo llega a comunicarse, a contactarse con usted? Sí, porque en la época que él llega ya no habían oficinas en venta, ¿no? Entonces, él llega al counter y pregunta al encargado y le dicen, mire, el que sabe todo es el señor Velarde, está en el piso 18, me llaman y me dicen ahí, vienen a preguntar por las oficinas, lo hacen pasar. Muy bien. Y ahí lo recibí. Ok. ¿Usted, esto en qué año fue, recuerda? Sí, me parece que es el 2012, finales del 2012, me parece. ¿Usted cuando le anunciaron la llegada de esta persona, usted recordó o lo reconoció como la persona que había sido presidente del Perú? Sí, desde luego, sí. Bien. ¿Su trato con él fue normal como con las otras personas? ¿Tuvo un poquito más de ser más acucioso, más minucioso o más light, como se dice, libre? No, darle más facilidades. No. Normal, yo no le podía dar ninguna facilidad porque ya el inmueble no era nuestro. Lo que le decía esto, porque como usted ha referido de que no obstante no tenía las llaves y le mostró el frontis, le mostró de alguna otra manera, o las oficinas que sí, sobre todo que ya estaban, que ya no habían oficinas libres. A eso me refiero, el interés de parte suya para poder seguir manteniendo a este futuro cliente, ¿no? Para que pueda tener una oficina dentro de esa torre. Sí. Bueno, lo normal, lo que hacía yo con todos los clientes, porque ellos tenían que escoger, era mirar el frente que daba el jockey y mirar el frente que daba atrás. Ellos escogían la parte que les correspondía. Cuando llega el señor Toledo, ya las oficinas estaban vendidas, pero muchas de ellas tenían la puerta abierta porque estaban trabajando. Sí, eso ya lo dijo. Vamos al caso en concreto. ¿Por qué el interés suyo de lograr de obtener una oficina vacía o una posibilidad de venta para Toledo? Porque yo gano una comisión con eso. Yo hablo con los propietarios y acordamos una comisión que era equivalente al 3% del precio de venta, y la cual me fue pagada y yo emití el recibo correspondiente. Las oficinas que escogió Toledo, ¿esas ya habían sido vendidas, ya habían sido ofrecidas? ¿Qué fue la situación de esas de la oficina elegida por Toledo? Esas oficinas ya habían sido vendidas, pero yo no me acuerdo exacto si me habían dejado un juego de llaves,
porque eso ha sucedido en muchas otras, ¿no? Que me No, dicen... me refiero a ese detalle, ¿no? Si ya se supone Sí. que ya están vendidas, ¿por qué es que se las ofrezco a otro comprador? Y la comisión que usted pueda tener, se supone que se respeta ya un compromiso asumido con anteriores personas, ¿no? Sí. El interés suyo para convencer al propietario, para que se deshaga ese contrato. Explíquese un poco más al respecto, para entenderlo. Bueno, cuando un futuro comprador me expresa que tiene voluntad, que quiere adquirir una oficina, y yo le digo, ya no hay. Pero yo sí puedo averiguar si alguien que compró quiere revender. Y hablé con 4 o 5 personas hasta llegar a la compañía chilena. Y ellos me dicen sí, siempre y cuando me paguen este precio. Entonces, bueno, después del señor Toledo también vinieron otras personas y ya yo no pude vender otra oficina porque muchos ya estaban con su obra avanzada. Fue una cuestión de suerte, en el caso de que los nuevos propietarios se hayan, de alguna manera, hayan aceptado revender esas oficinas. Bueno, era un negocio, señor. Era un negocio. Ellos compraron al precio inicial de 1.600 y vendieron en 3.200. ¿Fue el acusado Toledo en compañía de alguien? ¿Llegó? Creo que llegó con el señor Segarra. Yo normalmente las 2 veces me parece que ha estado con él. Cuando la segunda vez, cuando usted ya logró que los que habían adquirido las oficinas tomaran la decisión de vender eso, ¿usted también lo atendió a Toledo? Sí, la reunión fue en mi oficina. Yo cité tanto al vendedor como al comprador, se los presenté. ¿Y no hizo ningún reparo Toledo en el sentido de que estaba comprando una oficina, recomprando una oficina y que el precio era súper mayor al que podía haber logrado inicialmente o en cualquier otro lugar? Bueno, le voy a explicar, señora, que cuando uno empieza una obra, sobre todo cuando está en sótanos todavía, una estructura tan alta, porque este edificio tenía 8 sótanos, los que compran son mínimos y estos obtienen el mejor precio posible. Conforme va avanzando la obra, el precio va aumentando. En el caso del señor Toledo, él compró una obra terminada. Ya funcionaban los ascensores, ya teníamos un portero. Entonces, es lógico que el precio tenía que ser mucho mayor. Y después me parece que han habido algunas reventas también, pero ya oficinas terminadas y se ha pagado un precio mayor. Entonces, en bienes raíces esto es lo normal. Uno paga un precio bajo cuando recién empieza la obra, hasta que el vendedor o el dueño llega a su punto de equilibrio y ahí el precio sube inmediatamente. En esa época como usted era vendedor y estaba siempre en ese negocio, en ese ambiente, ¿habían otras opciones en otros lugares que usted podía haberle ofrecido a Toledo? No, a nosotros nos favoreció mucho el timing. Había ya un par de edificios en la calle Holguín, en la avenida Holguín, pero ya estaban terminados y ocupados. Cuando nosotros terminamos, o cuando nosotros ya estábamos en el piso 10, 12, no había ningún edificio que podía competir con nosotros. Estaban comenzando algunos en Javier Prado y un proyecto más en Holguín, pero ya oficinas próximas a entregarse no había. Los comentarios que le hacía Toledo en esas 2 reuniones, ¿podía usted advertir que se trataba para un negocio, para poner una oficina para él, para su uso personal? ¿O siempre hablaba para una posibilidad de que sea para una tercera persona? No, yo supuse, porque era la norma casi en el 90 y tanto % que era para él. Y yo me entero que era para otra persona a través del señor Eskenazi. Bueno, eso es otro punto para que quede claro.
Cuando usted dice yo supuse, significa que fue algo que que usted consideró por su experiencia como vendedor, o porque fluyó de la conversación que tenía Toledo, Segarra, usted. Pero cuando uno va a hacer tratativas para comprar algo, dice, uy, acá es bonito, acá voy a poner esto, o voy a hacer aquello, o comienza a explicar un poco los planes posibles o lo que quiere hacer en ese lugar. Algo hubo de eso para que usted pueda tener poder decir, yo supuse. No, yo supuse porque, le digo, porque la mayoría de personas lo compraban para ella o su representada. No vi si él pensaba hacer divisiones o no vi ningún plano. Okay. No, entonces no hubo, precisemos, algo expresamente, Toledo lo haya expresado de esa forma. Esto va a ser para mí y esto lo voy a ocupar. Yo o voy a hacer tal o cual cosa. No, yo pienso que eso... Los comentarios que hizo el señor Toledo era simplemente que por ahí le gustaba el golf y tenía su casa cerca. Sí, así es. Eso sí fue. Así es, eso sí. Ya. Con respecto al otro punto que quedó un poquito sin precisarse. ¿Quién fue la persona que hizo la minuta? El señor Eskenazi. Ya. Después de la segunda reunión, cuando concretaron, cuando usted le informó a Toledo que uno de los compradores, esta empresa chilena, había decidido revender, y él aceptó, y Toledo le informó a usted que iba a haber un abogado de por medio que iba a dedicarse a los trámites legales. Me informó, pero creo que fue a través del señor Segarra, que yo ya no me ocupe de nada, que todo va a ser entre el comprador y el vendedor en el estudio del señor Eskenazi. Cuando hubo esa segunda conversación, Toledo, Segarra, usted, intercambiaron contactos, teléfonos, celulares, para que usted le informe a Toledo, o Toledo en ese momento le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora toda la comunicación se va a encargar Segarra. No, yo se los presento y ellos intercambian sus tarjetas y al día siguiente o a los 2 días el señor Toledo o el señor Segarra, no me acuerdo si fue el señor Segarra o el señor Eskenazi, me llama y me dice, a partir de la fecha usted se desliga ya de esta operación. Todo va a seguir. Velarde, pero para que una persona lo llame, tiene que haber previamente una llamada hacia usted diciéndole, señor Velarde, por si acaso, mire, le voy a llamar fulano de tal, porque de lo contrario usted no conocía a Eskenazi, no sabía de la existencia de este abogado, y que le va a llamar y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar a partir de ahora. Tiene que haber habido previamente alguien que le diga. Así es. ¿Usted recuerda si fue Toledo o fue Segarra? ¿Ah? El señor Segarra. Segarra, ¿cuál era la relación entre Toledo y Segarra? La verdad no sé, él era como un asistente, un secretario, pero no sé exactamente cuál era su pero cargo. ¿cómo usted lo conoció? ¿Cómo se lo presentó? ¿O cómo es que usted... Ajá. Vino con el señor Toledo. Por eso, le dijo, llegó y punto, llegaron a su oficina, no le dijo, oiga, le presento a mi asistente. Me presentó al señor Segarra, me dijo que trabajaba con él. ¿Usted antes lo había visto? ¿Al señor Segarra? No, ahí lo conocí. ¿Qué fue lo que, dígame, y es normal que todo este tema de las minutas, de las transferencias, todos estos actos jurídicos se hagan solamente por teléfono sin que usted en algún momento conozca al abogado que realiza estos trámites? Sí, porque yo ya no participaba. Para todas las otras oficinas, inclusive para esta, cuando se vendió a los chilenos, yo participé en todo y yo firmé como vendedor. Pero en este caso ya no tenía que firmar nada. Me llamaron y dijeron,
Usted solamente denle al doctor Eskenazi los datos que él le pida respecto a la oficina. Usted recibió solamente su comisión y hasta ahí fue su participación. Una vez que se vendió, se pagaron los precios, tal como habíamos quedado. Llamé a actualizar, o no sé si fui a la oficina, y me pagaron y yo le entregué el recibo correspondiente. ¿Cuántas veces recuerda usted que el acusado Eskenazi se comunicó con usted? Deben haber sido unas 3 veces, ¿no? Y para precisar, ¿recuerda usted, si es que recuerda, si fue en esas conversaciones telefónicas con Eskenazi que le dijo que el inmueble iba a ser para la procesada Eva Rose, o fue recién en la minuta? ¿Recuerda? ¿Puede precisar eso? Sí, porque cuando se hace la minuta, me parece que el señor Eskenazi o yo me pide que revise para ver si está de acuerdo las áreas, los metrajes, todo eso, y ahí veo que la que compraba era la señora Fenerbuk. ¿Se lo enviaron a su correo o le entregaron personalmente? Me parece que fue por correo, pero no recuerdo. ¿Usted es normal que se hagan esas cosas así, que la persona que compre no sea la persona que llegue a hacer las tratativas? Bueno, como le digo, yo no intervine en esa compraventa. Dada su experiencia, la pregunta que le hago en no estoy preguntando sobre el caso específico, ¿no? Sino de una manera general. Sí, a veces se da que el que busca por encargo de una persona. ¿No? A veces se da, pero no es lo general. En algún momento de las dos conversaciones que sostuvo con Toledo, salió a relucir que estas oficinas eran para una tercera persona, nuevamente le pregunto. No. ¿En algún momento salió el interés que tenía Toledo con su esposa Elian Carr para adquirir esa oficina? Y como le repito, yo no conocía a la señora Carr. Simplemente le digo si de la conversación fluyó algún momento ese tema. No. ¿Fluyó en algún momento que la oficina iba a ser para la suegra de Toledo, para un familiar directo de Toledo? No, señora, en ningún momento. ¿A usted personalmente o de alguna manera se le interesó en saber, oye, este es un expresidente y quiere comprar una oficina de tan alto precio? ¿Sintió alguna duda, alguna inquietud de averiguar más o simplemente se limitó a actuar como vendedor y a recibir su porcentaje de comisión? No, por supuesto que yo pensé pues que era una oficina cara y como le digo, yo pensaba que era para él, pero yo no le pregunté si de dónde sacaría plata. No, le pregunto una cuestión de usted, yo sí pensé que era para él y que era una oficina cara. Después él ya había dejado de ser presidente. Así es. Mucho tiempo, ¿no? Él le comentó, señor Velarde, si tenía interés en comprar otras propiedades, si estaba interesado en comprar otras propiedades, teniendo en cuenta su condición de usted de vendedor. No. El tema de la independización, ¿qué fue el metraje de lo que él había adquirido Toledo? Más o menos 280 y tantos metros. Y lo de la independización, ¿usted intervino en algún momento en ese trámite? Sí, porque no se independizaba solo esa oficina, sino se independizaba todo el edificio. No, con relación a esta oficina de manera específica. La independización sí era asunto de nuestra empresa. Nosotros nos encargamos de la independización. ¿Puede comentar, explayarse un poco sobre ese trámite?
con quién lo hizo, cómo lo hizo, del lado del adquiriente en este caso? Porque las tratativas con usted las hizo Toledo. Sí. Independientemente que en la minuta esté Eva, ¿verdad? Sí. En consecuencia, de la parte de ellos, de Toledo, ¿no? Quien dio la cara para hacer las tratativas de la compra de la oficina, ¿quién se encargó de los trámites de la independización? ¿Con quién la empresa suya hablaba? Nosotros con registros públicos, porque primero obtuvimos la conformidad de obra de la Municipalidad de Surco e inmediatamente procedimos a la independización. Era un asunto importante para nosotros porque queríamos levantar la hipoteca que tenían. Nosotros, el edificio tenía una hipoteca de $20 millones, de los cuales algunos compradores usaron eso para comprar. Nosotros no utilizamos nada de eso, pero queríamos levantar eso para no tener ningún problema posterior. Entonces, una vez obtenida la conformidad de obra, elevamos todo a registros públicos. Y registros públicos independizó todo, se levantó la hipoteca y ya. Así se entregaron ya todos los inmuebles saneados. Y de parte de los compradores, en este caso de los compradores de esta materia, de este proceso. En la independización no, ellos no tenían nada que ver. No tenían nada que ver. No. Independizan de manera general y después de forma cada quien lo hace de manera individual. Claro, al independizar. Ajá, explique un poco eso. Sí, nosotros presentamos todo a registros públicos y ellos nos entregan un registro por cada oficina, por cada estacionamiento y por cada depósito. Sí. Una vez que todo está a nombre nuestro, nosotros podemos perfeccionar la venta con todos. Y así lo hicieron en el caso de Toledo. De actualizar. Actualizaron. Pero todo ese trámite de actualización lo hizo con el abogado Eskenazi, con el acusado Eskenazi. No, la actualización la hice yo. No. Nosotros. Me refiero a que si algún interés de parte del abogado para saber cómo iban a eso me refiero. Desde luego, sí. Porque alguien que compra tiene que estar interesado en que todo esté saneado, que todo esté independizado, y si él era la persona con quien usted iba a tratar, porque Segarra así se lo dijo, ya con quien vas a tratar es con Eskenazi, ya no Toledo, ya no, y entonces ya a eso me refiero, ¿no? La participación de la procesada Eskenazi para estar atento o estar, le digo, ¿no? Saber cómo van los trámites. Exactamente, doctora, así fue. El doctor Eskenazi tenía interés en saber cómo iba el proceso de independización, porque era lo único que faltaba para perfeccionar la venta. Cuando hicieron le pregunto a usted, cuando se llegó a hacer el pago de esta adquisición de este inmueble, ¿usted tomó conocimiento de ello? ¿Tuvo algún tipo de participación en la notaría? No, ninguno. ¿Le llegó alguna información al respecto de que ya todo estaba cancelado? No obstante que ya era la otra empresa quien era aparentemente la propietaria, ¿no? Sí, yo me enteré porque yo me comunicaba con los vendedores. ¿Cómo va el asunto? Y ellos me informaron, ya se perfeccionó la venta, puedes venir a cobrar tus honorarios. Entonces, por el lado de ellos me enteré yo. Tomó conocimiento para los efectos de poder cobrar su comisión. Así es. ¿Y luego de ello tuvo algún contacto con el procesado Toledo, con Eliancar, con Eva, con Eskenazi? Nunca más lo vi, señor. ¿Usted escuchó en algún momento el nombre de Abraham Danot? Nunca. Bueno, a través de la prensa, pero relacionado a eso no. Estamos hablando en ese contexto cuando usted conoce a Toledo, ¿no? Cuando sí. Toledo se interesa por la adquisición de esa oficina. Nunca escuché el nombre del señor Danot. Bien. Señorita Presidenta, ¿alguna pregunta al señor testigo? Ninguna de mi parte, doctor. La doctora Sandoval, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctora. Perfecto. Entonces ya con usted hemos terminado, señor Velarde. Muchísimas gracias y siga cuidando su salud.
Gracias, señora. Encantado de colaborar con ustedes. Bueno, buenos días. Bien. Señorita secretaria, ¿de cuenta usted de los otros testigos que estaban notificados? Señora directora de debates, se da cuenta que para la fecha se han notificado a los testigos Vicente Romero Fernández, Jorge Simones Barat, no, perdón. Sí, Vicente Romero Fernández, Jorge Simones Barata y Carlos Santander Cueva. Verificando el reporte de Cerno, se ve que se encuentran asignados. Se le hizo llegar como se dispuso la copia de las notificaciones a la señorita fiscal, ya que son sus órganos de prueba y en todo caso debería también ver la forma de que estos estén presentes. ¿Lo que se mandó sola? ¿Aló? ¿Se le hizo llegar? Sí. Señorita fiscal, ¿qué gestiones ha hecho usted al respecto? Señora magistrada, en primer lugar, para el día de hoy estaban citados nuevamente la persona de Jaime Alejandro Murguía Cabero, la persona de Paul Steven Aleman Florínez y Gabriela María Angélica León Prado Farfán Guarbulú. Es como habíamos establecido en la audiencia anterior, que fueron los primeros testigos a los que no se había identificado. Perdón, doctora, sí, en efecto, señorita secretaria, se había dispuesto que se retrotraiga las citaciones, porque usted no había notificado a los demás, para que empecemos con los primeros testigos que se habían citado para el día 12 de diciembre. Y así sucesivamente. Y usted ahora me informa que han notificado a otros testigos que no son los tres primeros. A ver, señora directora de debates, en la audiencia pasada se indicó que a partir del 9 de enero se iba a notificar desde los tres primeros. Como usted se le preguntó si es que para hoy día habían sido notificados los testigos en la última audiencia, no recuerdo la razón que usted dio, si es que ya habían salido las notificaciones para los testigos del 5. ¿Cuándo han notificado los testigos para el 5, para el día de hoy, señorita secretaria? Para la fecha se ha notificado a Vicente Romero Fernández. ¿Cuándo? En la semana pasada, doctora. ¿Cuándo? La fecha que han salido las notificaciones. Algún momentito, lo voy a verificar. Doctora, ¿decía algo? Sí, señorita directora de debate, entre la relación de las tres personas que ha señalado la señorita secretaria, está indicando a la persona de Simones Barata. Él es uno de los testigos que se está tramitando, que se debe tramitar, porque a uno se ha entregado la asistencia de cooperación judicial por parte de su sala. Así estoy escuchando, eso también tiene que la secretaria dar razón, porque no se supone que es un testigo que tiene que ser tramitado, y esos son los testigos extranjeros, ¿no? En la última reunión, en la última audiencia, se dispuso que eso iban los testigos extranjeros, como se iba a retrotraer todo, ya iban a quedar para el mes de marzo. No sé qué ha pasado, señorita secretaria. A ver, por favor. Señora directora de debates, según los domicilios que se han sacado del ofrecimiento de pruebas, se indicó como domicilio avenida Víctor Andrés Belaúnde, 280, piso 5, distrito San Isidro. No entiendo lo que le he preguntado a ustedes, de cuándo han salido las notificaciones para el día de hoy de los testigos. Doctor, el día 27. En la audiencia fue ese día, entonces, bueno, me parece que no se ha
no se han realizado de la manera como se había dispuesto. Bueno. A partir del 9, usted ya si tiene conocimiento, si ya se ha dispuesto que el 9 están los testigos, los primeros 3 testigos, ¿ya salieron las notificaciones para el 9? Aquí ya estamos 5, no sé si para el 9. Bueno, hoy día mismo que se haga las notificaciones para el 9 de los 3 primeros testigos y con copia a la ciencia fiscal para que pueda comunicarse y haga todas las diligencias necesarias para que puedan venir sus testigos del día 9, los 3 primeros. ¿Entendido, señorita secretaria? Y a partir del 9 se está haciendo de manera ordenada. Lo que sí hay que ver, señorita fiscal, que usted va a tener solamente 2 fechas en que posiblemente puedan venir sus testigos. Si no vienen en la primera, pueden venir en la segunda fecha. Y vamos a ir corriendo, porque definitivamente vamos a ir corriendo corriendo a los testigos, ¿no? Lo importante es que vayan llegando y poder tomar su declaración, porque si vamos a no tener más, a dar todo el tiempo ilimitado, nunca vamos a terminar de notificar, de tener un límite de estos testigos, ¿no? Entonces, hoy día, para el día 9, señorita secretaria, se han notificado los 3 primeros testigos señalados por la señorita fiscal, debiendo enviarle a ella copia de la notificación para que salgan ya, y esos testigos tendrían, ¿cuándo más seguimos? El 9, de ahí seguimos el 11, ¿verdad? 12, no, 11, entonces, el 11. El 11. Entonces esos primeros testigos van a ser notificados en esas 9 y 11, y para el 11 los otros 3 testigos que continúan, y así dando 2 fechas a los testigos. Si no vienen esas 2 fechas, ya la señorita fiscal va a tener que prescindir de los testigos a ver cómo hace, porque no podemos no seguir con esto de manera indefinida. Quedamos así, ya no hay más testigos. Y para el día, señorita fiscal, si logra usted comunicarse con sus testigos y van a venir para la siguiente audiencia, los abogados tienen que estar también preparados para los 3 primeros testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Estamos gestionando también por nuestra parte las notificaciones, señora. Doctor Legual, ¿algo que decir? Sí, señorita magistrada. Por favor, solamente para confirmar las horas de las audiencias del día 9 y 11, por favor. Hemos dicho por el tema de que ya en el mes de enero el otro proceso ha tomado los días jueves en las mañanas, ¿verdad, doctor Su? Señora magistrada, el martes es en la mañana. El martes en la mañana. Por eso que usted dijo que el martes, el jueves está libre. El jueves es en la mañana y martes es en la tarde. Los martes de enero en la tarde y los jueves de enero en la mañana. Eso quedó claro en la audiencia anterior. Después, ya en la próxima audiencia, quizás en esta o en la siguiente audiencia, vamos a señalar las fechas, los días que nos vamos a conectar en febrero. Como estamos de vacaciones, tenemos que conectarnos lo más mínimo posible para no afectar, las mínimas veces posible para no afectar nuestras vacaciones. Doctora, entonces quiere decir que el 9 de enero a las 9 de la mañana, ¿y el 11 también? Al revés, doctor. Los jueves en la mañana y los martes en la tarde. Perfecto. ¿Sí? Los 9 en la mañana, los jueves en la mañana y los martes en la tarde. El día 9, ¿qué día cae? Martes. En consecuencia nos toca qué hora. 2:15 estaba programado. Exactamente. Muy aprendieron bien la lección. El 11 de enero estaba programado para las 9 de la mañana. Sí, lo que pasa es que hubo todo un lío de que habíamos pensado hacer todo en enero, todo en las 9 de la mañana para avanzar, pero como el doctor Su dijo que en el otro proceso ya habían tomado los martes en la mañana y ellos no podían. Nosotros estamos vamos a ganarlo en febrero también, febrero y marzo, para poder avanzar con este proceso. ¿Ya? Entonces nos vemos el martes a las 2:15 de la tarde.
Hasta Gracias, luego. señora. Hasta luego. Hasta luego.